El mensaje de Sri Ramakrishna para el mundo moderno. 1. La religión es realización y es posible para todos. 2. La realidad última, Dios, es solo una. Se puede realizar a través de varios caminos, lo que se llama el principio de armonía entre religiones. Intentar sintetizar brevemente las profundas enseñanzas de Ramakrishna, yo creo que es una tarea prácticamente imposible. Una vez le preguntaron a su discípulo Swami Vivekananda por qué no había escrito casi nada sobre su maestro. Su respuesta fue que dudaba realmente haber entendido todo lo que le transmitió. Además, Ramakrishna no escribió ningún libro. Seguramente era prácticamente iletrado, pero a través del excelente trabajo de recopilación de uno de sus discípulos, Narendranath Gupta, conocido como M, plasmado en el Evangelio de Sri Ramakrishna, se puede intentar entender sus sublimes enseñanzas. Si no lo conocéis, este es Sri Ramakrishna Paramahansa. Además, su propia vida fue un ejemplo de aplicación del Vedanta y del Bhagavad Gita. En esta reflexión voy a ir comentando algunas de las enseñanzas de Ramakrishna y voy a intentar compararlas con algunos de los versos del Bhagavad Gita, porque, como os he dicho, Sri Ramakrishna no solía leer libros, pero una vez le preguntaron sobre el Bhagavad Gita y sentí admiración por el Bhagavad Gita y bueno, y eso es importante. Teniendo en cuenta esta enorme dificultad, podríamos englobar su mensaje para el mundo, como hemos comentado al principio, en dos enseñanzas claves. Uno, la religión es realización y que es posible para todos, para ti, para mí. Todos podemos realizar, ver a Dios. Algo que creo que se ha olvidado desde hace muchos años. Y después, dos, segundo, la realidad última es solo una. Llames como la llames, inteligencia universal, Dios, Alá o Brahman o como quieras. Y esta realidad última se puede realizar a través de varios caminos, del Islam, del cristianismo, del hinduismo. Y es lo que se llama el principio de armonía entre religiones. En esta primera parte del vídeo vamos a centrarnos en el primer tema, que es la religión es realización y es posible para todos. Una de las contribuciones sin duda más importantes de Ramakrishna es el restablecimiento del ideal de la realización de Dios en el mundo moderno, algo que sobre todo en Occidente y también en India se había olvidado con el devenir del tiempo. En un mundo globalizado y digital, en la que la fe de las personas en las religiones tradicionales se ha reducido considerablemente por el ataque, entre comillas, implacable de las fuerzas del ateísmo, del materialismo y del pensamiento científico, Ramakrishna estableció la posibilidad de tener una experiencia directa de la realidad. Y esto es importantísimo. Una comunión directa entre el hombre, entre tú y yo, y la realidad absoluta. Su vida ha permitido que miles de personas obtengan o recuperen la fe en Dios y en las verdades eternas de la religión. Os leo una frase de Gandhi que nos demuestra perfectamente la importancia de Ramakrishna y decía: la vida de Ramakrishna nos permite ver a Dios cara a cara. Nadie puede leer la historia de su vida sin estar convencido de que solo Dios es real y que todo lo demás es una ilusión. Para Ramakrishna, la meta de la vida humana es la realización de la realidad última, que es lo único que puede dar al hombre la realización suprema y la paz eterna, el Satchitananda. Esta es además la esencia de todas las religiones. También afirmaba que es posible ver a Dios y que la religión no se encuentra exclusivamente ni en iglesias ni en los libros. Su discípulo, Swami Vivekananda, le preguntó una vez a Ramakrishna: maestro, ¿ha visto a Dios? Y recordar que Vivekananda había hecho un periplo por varios santos hinduistas haciéndole esta pregunta y ninguno le había contestado que sí. Pero Ramakrishna le dijo: sí, ve a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. Pero, ¿quién derrama lágrimas por Dios? Por favor, reflexiona sobre esta profunda reflexión de Ramakrishna. También nos enseñó que la realización de Dios es posible para todos. O en palabras de Krishna, y leo el verso 11 del capítulo 10, más allá de mi compasión hacia ellos, yo, que resido en sus corazones, destruyo la oscuridad nacida de la ignorancia con la radiante luz del conocimiento. Los padres de familia, la gente normal, no necesitan renunciar al mundo para alcanzar la realización.
Esa es otra de las grandes enseñanzas de Ramakrishna, o en palabras de Krishna, el hombre jamás disfruta de la liberación de la acción al no emprenderla, ni alcanza esa libertad por la mera renuncia a la acción. Pero para Ramakrishna el hombre debe orar con sinceridad, practicar la discriminación entre lo eterno y lo temporal, es decir, entre lo real y lo irreal, y permanecer desapegados. Os leo el precioso mantra del el Santi Mantra que dice: Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz y llévanos de la muerte a la inmortalidad. Y también el verso 8 del capítulo 6 del Gita, que dice: el yogi que está plenamente satisfecho por la sabiduría y el conocimiento discriminativo, que es firme como una roca, que ha dominado sus sentidos y para quien un pedazo de tierra, una piedra y el oro son lo mismo, está poseído por el yoga. Para Ramakrishna, Dios escucha la oración sincera del devoto. Ese anhelo intenso por Dios, que en sánscrito es Vyakulata, es el secreto del éxito de la vida espiritual. Y os leo una reflexión de Ramakrishna. Te digo la verdad, no hay nada malo en tu estar en el mundo, pero debes dirigir tu mente hacia Dios. De lo contrario no tendrás éxito. Cumple con tu deber con una mano y con la otra aférrate a Dios. Después de que termine el deber, te aferrarás a Dios con ambas manos. La pureza de la mente es, por tanto, una condición esencial para alcanzar la realidad última. La verdadera pureza es la liberación de la lujuria y la codicia. Las observancias externas son sólo de importancia secundaria. El egoísmo causado por la ignorancia es la causa raíz de todo sufrimiento. Y os leo otra profunda reflexión de Ramakrishna que decía: Dios es percibido directamente por la mente, pero no por una mente ordinaria. Es la mente pura la que percibe a Dios, y es en ese momento cuando la mente ordinaria no funciona. Una mente que tiene el más mínimo rastro de apego al mundo no puede llamarse pura. Cuando se eliminan todas las impurezas de la mente, puede llamar a esa mente pura o Atman, puro. O en palabras de Krishna, en los versos 17 y 18 del penúltimo capítulo dice: quien no se regocija, ni se inquieta, ni se aflige, quien no codicia, que abandona tanto lo bueno como lo malo, ese devoto mío es amado por mí. Quien es igual para el enemigo y el amigo, considerando igual el respeto y la afrenta, el frío y el calor, el placer y el dolor, quien está libre de apego y sigue, ese es un yogi. Para Ramakrishna, el hombre, a través de su constante práctica espiritual, la sadhana, es capaz de superar sus malas tendencias, los samskaras. Incluso el Señor puede redimir al peor pecador. Y también sigo leyendo otra preciosa reflexión de Ramakrishna. Y decía: veo a Dios caminando en cada forma humana. Cuando me encuentro con diferentes personas, me digo a mí mismo: Dios en forma de santo, Dios en forma de pecador, Dios en forma de justo, Dios en forma de injusto. O en palabras de Krishna: aunque tú seas el mayor de los pecadores, cruzarás el océano del pecado en la barca del conocimiento. Para Ramakrishna, Dios, y como en el Gita, Dios habita en todas las personas. Perdón. Pero la manifestación de esa divinidad interna varía de persona a persona. En las personas santas hay mucha mayor manifestación de Dios. Y el Gita nos dice: más allá de mi compasión hacia ellos, yo, que resido en sus corazones, destruyo la oscuridad nacida de la ignorancia con la radiante luz del conocimiento. Otro tema importante para Ramakrishna es que las mujeres son manifestaciones especiales de la Madre Divina del Universo, por lo que deben ser tratadas con absoluto respeto. Ese mensaje a mitad del siglo XIX en India fue absolutamente revolucionario. Recordemos que su discípulo, Swami Vivekananda, creará la Orden Ramakrishna, y la primera discípula occidental, Margaret Noble, la hermana Nivedita, precisamente creó una serie de instituciones educativas en India para educar a las niñas. Y como decíamos, dado que Dios habita en todas las personas, la ayuda a los necesitados no debe hacerse por compasión, sino como un humilde servicio a Dios.
o en palabras de Krishna. Así como los no iluminados realizan todas las acciones con apego, el hombre iluminado debe actuar sin apego, deseando el bienestar de la humanidad. Sri Ramakrishna Paramahansa, entre otras cosas, también llevó el Karma Yoga a un nivel nuevo y superior, cuando enseñó, y escuchar bien, sirve a Jiva como a Shiva, es decir, sirve al ser humano individual como al ser divino. He intentado sintetizar esta primera parte de religiones realización y ahora vamos a entrar un poquito resumidamente en la segunda parte de este vídeo, que es la realidad última es solo una, se puede realizar a través de varios caminos, lo que es el principio de armonía entre religiones. Ramakrishna, sin embargo, es más conocido en todo el mundo como el profeta de la armonía entre religiones. No dijo que todas las religiones fuesen iguales, reconoció las diferencias entre ellas, pero mostró que a pesar de estas diferencias, todas ellas conducen al mismo objetivo final y por lo tanto son válidas y verdaderas. La singularidad del punto de vista de Ramakrishna es que no se basó en la especulación teórica, sino en la experiencia directa obtenida a través de la práctica real. Hay dos vídeos explicando pues, cuando siguió el camino del Islam y del cristianismo. Dado que los conflictos entre religiones y el surgimiento del fundamentalismo religioso creo que es una gran amenaza para la paz y la prosperidad y el progreso de la humanidad, la doctrina de armonía de religiones de Ramakrishna tiene una importancia inmensa en el mundo entero. Creo que no es suficientemente conocida en el mundo y espero que algún día lo sea. Sobre este principio de armonía entre religiones, el distinguido historiador británico Arnold Toynbee escribió: el principio de la no violencia del Mahatma Gandhi y el testimonio de Sri Ramakrishna sobre la armonía de religiones, aquí tenemos la actitud y el espíritu que pueden hacer posible que la raza humana crezca junta en una sola familia. Para Ramakrishna, la realidad absoluta, Dios puede ser tanto personal, con forma, es la dual, como impersonal, sin forma, la visión Advaita, Vedanta o no dual, y se puede denominar con diferentes nombres, Dios, Ishvara, Brahman, Alá, o como quieras llamarle. Y es su famosa frase Yatumat, Tatupat, tantas religiones, tantos caminos. Y os leo: se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador o Shiva el consumador. Esta realidad última, Dios o inteligencia universal o como quieras llamarle, se puede realizar a través de diferentes caminos enseñados en las religiones del mundo. Todas ellas son verdaderas en la medida en que conducen a la misma meta última. Y Ramakrishna decía: yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo, cristianismo, y realicé que hay un solo Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. O en palabras de Krishna en el Gita: cualquiera que sea la manera que uno adore, si es con fe y devoción, de esa misma manera yo afirmo su fe. Además de estas dos importantísimas enseñanzas, religiones, realización y armonía entre religiones, también debemos a Ramakrishna, entre otras, las siguientes. Ramakrishna es de alguna forma un vínculo real entre lo antiguo y lo moderno. Él fue el nexo de unión entre la sabiduría de los antiguos rishis y del Vedanta y el mundo actual, explicando mediante parábolas y ejemplos muchos antiguos conceptos que se habían olvidado con el tiempo. Y recordar las palabras de Krishna en el capítulo 4 del Gita, los dos primeros versos. Dice: yo expuse este yoga imperecedero a Vivasvat, quien se lo comunicó a Manu y Manu a Iskavaku. Así transmitido sucesivamente, los sabios reales lo aprendieron, pero con el largo paso del tiempo este yoga disminuyó en el mundo. Recordar que su discípulo Swami Vivekananda después explicó esta sabiduría, estas reflexiones de Ramakrishna en Occidente, pero bajo la filosofía occidental, porque si no creo que no hubiésemos entendido prácticamente nada de la enseñanza de Ramakrishna. También nos mostró cómo los antiguos ideales y experiencias podrían realizarse incluso mientras se sigue la forma de vida moderna normal. Ramakrishna además renegó de los grandes males relacionados con el hinduismo, como el sistema de castas o la cremación de las viudas. Ramakrishna también nos mostró
la necesidad de llevar una vida moral. Su énfasis en la veracidad y la renuncia a la lujuria y la codicia dieron un gran impulso a la vida moral en India y podría ser un magnífico ejemplo para Occidente. Otro punto a destacar es la divinización del amor. Ramakrishna elevó el amor del nivel de las emociones al nivel de la unidad de todos los seres en Dios. Aunque el principio de unidad del Ser Supremo y su inmanencia en todos los seres es un punto central en los Upanishads, rara vez se haya explicado de forma práctica. Recordar que el Gita nos dice: el hombre centrado en el yoga mira a todos de forma imparcial, viendo a Atman en todos los seres y a todos los seres en Atman. Sri Ramakrishna vio lo divino en su esposa, Sri Sarada Devi, en sus discípulos, en los demás, incluso en las mujeres pecadoras, y las trató a todas con respeto. El famoso dicho del Nuevo Testamento, Dios es amor, de Juan 4:8, encontró su verificación en Ramakrishna. La divinización del amor de las relaciones humanas es otra contribución de Ramakrishna que tiene un significado inmenso para el bienestar de la humanidad. Y Ramakrishna decía: el conocimiento puro y el amor puro son una y la misma cosa. Ambos conducen a los aspirantes a la misma meta. El camino del amor es mucho más fácil. ¿Qué tan necesarias son las enseñanzas de Ramakrishna para lograr la paz entre todos nosotros? Muchas gracias. Ya es Ramakrishna. Om Namaste.